Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de algo que hace algunos años parecía prácticamente imposible. Empresas valuadas en más de $1 trillón y lo mejor de ello es que nosotros podemos invertir en ellas usando un celular. Muchos creen que ya es tarde para invertir en empresas gigantes como Amazon, Microsoft, Nvidia, pero el día de hoy vamos a ver si realmente ya pasó la oportunidad o todavía podemos alcanzar a pescar algo, ¿vale? El contenido de este webinar tiene fines educativos e informativos y no representa una recomendación de inversión. Lo que yo sí les recomiendo es que nunca inviertan en cosas que no conocen, en cosas que desconocen. ¿Vale? Siempre es importante estar muy bien informados y conocer los riesgos antes de poner su dinero a trabajar. Yo soy Axel Acosta y vamos a empezar, ¿vale? Muy bien, vamos a empezar desde el principio. ¿Qué son las acciones o también conocidas como stocks? ¿No? Incluso hay un meme que por ahí ha circulado, stonks, que viene de la palabra stocks, que en inglés es acciones. Tal cual, una acción representa una pequeña parte de una empresa, el valor de una empresa, ¿vale? La suma de todas las acciones es el valor total de una empresa. ¿Qué determina el valor de una empresa? Pues principalmente las propiedades y los activos, es decir, los edificios que tengan, las máquinas, los coches, el software que puedan llegar a tener, también el efectivo, es decir, cuánto tienen de cash en su caja registradora, las deudas que tienen, justo pensando en invertirlas o en pagar algunas otras situaciones que puedan llegar a tener las empresas. Y también algo que determina el valor de una empresa son las previsiones a futuro. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante, particularmente con Tesla, sobre sus previsiones a futuro y cómo puede impactar esto en el valor de una empresa. ¿Vale? ¿Qué mueve el precio de las acciones? Hay cuatro cosas principales que yo considero que mueven el precio de las acciones. La primera es la oferta y la demanda. Es decir, qué tan solicitado es un activo. Mientras más personas quieran poseer algo, mayor sube en mayor cantidad va a subir el precio. Es decir, va a ser más demandado. ¿Ok? A diferencia de un activo que casi nadie lo quiere, pues el precio va a tender a bajar. Y no solamente sucede esto con las acciones, sucede con las casas, con los coches, incluso con artículos de colección, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, en el caso de las acciones, la oferta y la demanda es fundamental para mover el precio de estas. Otra cosa importantísima, hoy en día lo estamos viendo, la geopolítica, las guerras, cómo las guerras afectan a las acciones. Mueven el precio del petróleo, sube la inflación, hay recortes de las tasas de interés de los bancos, en fin, la geopolítica juega un papel fundamental en el movimiento de la mayoría, si no es que de todos los activos que podemos comercializar en las bolsas de valores y en los brokers. Esto viene de la mano con el sentimiento económico que pueda llegar a tener la gente, ¿vale? Si estamos en una época de guerra donde están anunciando bloqueos del estrecho de Hormuz, donde están subiendo los precios del petróleo, donde ya lo vemos ahora con la gasolina premium, está casi en 28 pesos. Eso nos causa un sentimiento de, híjole, voy a ir con más calmita, voy a amarrarme un poquito el cinturón porque parece que puede venir una crisis, ¿no? Eh, entonces, justo el miedo y la avaricia, que son sentimientos muy conocidos y muy populares en este mundo de las inversiones, pueden modificar el precio de las acciones, ¿vale? Y finalmente, algo importantísimo también son los beneficios, es decir, las ventas que tiene una empresa. Estas ventas pues se reportan cada 3 meses y con esto nosotros como inversores podemos saber si la empresa está generando dinero o si como inversores decimos, ¿sabes qué? Ya no quiero invertir en esta empresa porque no está vendiendo lo suficiente, ¿vale? Entonces, ¿qué es la capitalización? Como les comentaba al inicio, en el primer slide, la capitalización es el valor de las acciones, de todas las acciones de una empresa. ¿Vale? Por ejemplo, si yo el día de mañana abro mi empresa y cotiza en la bolsa de valores y voy a sacar 1,000 acciones y cada acción va a tener un valor de 10 pesos, entonces el valor de mi empresa sería de 10,000 pesos. Ese sería mi valor de capitalización. ¿Vale? Dentro de las empresas que cotizan en las bolsas de valores,
hay una clasificación de capitalización, ¿vale? Se clasifican tal cual en cuánto dinero es la suma total de todas estas acciones, ¿vale? Tenemos desde las nanocaps, que son menos de 50 millones de dólares, hasta las megacaps, que son empresas que tienen más de 200 millones de dólares, 200 mil millones de dólares en capitalización, ¿vale? Nosotros, ¿por qué invertimos en empresas trillonarias? Es decir, más de 1.000 millones de dólares. ¿Por qué invertimos en este tipo de empresas? Bueno, porque estas empresas justo nos ofrecen mayor estabilidad financiera, son líderes en su industria y ante situaciones geopolíticas como la que estamos viviendo actualmente o crisis mundiales, son las que menor riesgo tienen de desaparecer, ¿vale? A diferencia que si yo invierto en una empresa que acaba de salir a bolsa y se llama Chiles Doña Lupita, pues el día de mañana que haya una sequía en los cultivos de Chile, pues igual la empresa truena, ¿no? A diferencia de Amazon, que Amazon es la que vende los chiles Doña Lupita, entonces ante una crisis puede que Amazon también baje el precio de sus acciones, pero no desaparece. Esta es una de las grandes ventajas que nos da invertir en empresas de gran capitalización, ¿vale? Aquí tenemos una lista de las empresas de mayor capitalización del mundo. De hecho, por eso estas se llaman las siete magníficas, porque son las siete empresas que mayor peso en millones de dólares, más bien en billones de dólares. Justo por eso el título de esta clase, empresas trillonarias, o sea, miles de billones de dólares. Nvidia actualmente es la empresa más grande que tenemos en el mundo, de 4.800 billones de dólares, ¿ok? Estos datos son de hace un par de semanas, del 21 de abril, ¿ok? Por Finbis, ¿vale? Nosotros invertimos justo en estas empresas porque nos dan eso, estabilidad financiera, nos dan la certeza que van a tener un mayor colchón ante crisis. No siempre son garantía, recordemos, seguramente muchos de aquí conocemos Blockbuster. En su momento era una empresa líder en su ramo y tronó justo por malas decisiones que toma la empresa. Evidentemente, como les comenté al principio, todos necesitamos conocer cuando vamos a invertir las desventajas, los riesgos de invertir, ¿vale? En este caso, en estas empresas, una de las desventajas son las valuaciones elevadas que podamos llegar a tener, algunas demandas antimonopolio, porque como son empresas que son líderes en su ramo, es más probable que tengan este tipo de demandas. No sé si han escuchado en los últimos meses Google y Meta recordemos que es la central de Facebook y de Instagram, ¿ok? Estas dos empresas han sido muy castigadas con temas de antimonopolio. Son las desventajas que da el haber o el tener el liderazgo en sus sectores, ¿vale? Otro dato importante, lo que les comentaba, las expectativas a futuro que pueda llegar a tener una empresa. Vamos a hablar particularmente de Tesla, como les comentaba hace un par de diapositivas. Tesla, como sabemos, su principal negocio actualmente es la venta de coches eléctricos. Aunque para ser honestos, Tesla hoy en 2026 no es el líder en coches eléctricos que era en 2022, en 2023, porque han llegado un sinfín de empresas chinas, coreanas, incluso las empresas alemanas han cambiado el modelo de negocio de los coches. Ahora los coches híbridos o los coches eléctricos están dando una competencia durísima a Tesla, ¿vale? Y a pesar de eso, Tesla se mantiene como cabeza. ¿Por qué? Por las previsiones a futuro. Actualmente Tesla no vale lo que vale por las ventas que tenga de coches. Incluso las ventas de coches de Tesla han ido disminuyendo en cuanto a crecimiento con respecto a años anteriores. E incluso el año pasado, con las prácticas gubernamentales de Elon Musk, el CEO de Tesla, pues también hicieron que las acciones de Tesla pues cayeran en su momento, ¿no? Pero actualmente Tesla vale lo que vale por las previsiones a futuro que los inversores tienen sobre Tesla. Habremos escuchado sobre los robotaxis o sobre los taxis, perdón, sobre los robots autónomos que se están pensando en sacar los próximos años para Tesla. Y a pesar de que actualmente Tesla no vende
tantísimo como para valer 1.4 billones de dólares, 1.4 trillones de dólares, disculpen, 1.4 trillones de dólares. A pesar de eso, vale lo que vale por las previsiones a futuro, por el potencial de crecimiento que puede llegar a tener Tesla. ¿Vale? Entonces nosotros, en resumen, elegimos invertir en este tipo de empresas justo porque tienen ese sabor que nos puede ayudar a encontrar grandes oportunidades. ¿Vale? Muy bien. Nosotros utilizamos herramientas de trading para poder encontrar los momentos ideales para comprar o vender nuestras acciones. ¿Vale? Ahorita en la siguiente diapositiva vamos a abrir el TradingView, que es una plataforma donde podemos ver las gráficas en tiempo real de los activos, ¿ok? Y en este caso consideramos 5 factores principales como una herramienta para poder encontrar oportunidades, ¿vale? La primera son las zonas de liquidez, es decir, la acumulación de órdenes de compra y venta. Lo vamos a ver en el gráfico, estas tres primeras son las zonas de liquidez, los indicadores de momentum y los imbalances, ¿vale? Los reportes trimestrales justo son las ventas de las empresas. En estos reportes trimestrales nosotros podemos saber cómo están las finanzas trimestre tras trimestre de las empresas. Nosotros, si hubiéramos sido inversores de Blockbuster hace 20 años, es una responsabilidad como inversores de Blockbuster revisar los reportes trimestrales pues cada, cada Q, ¿no? Cada 3 meses, como lo dice el nombre de reportes. Y si nosotros encontramos cosas preocupantes como que las ventas están disminuyendo, como que la competencia está creciendo, que el CEO sale en su conferencia de prensa y no nos convence con las previsiones a futuro que tiene la empresa, pues es una bandera, una red flag en la que nosotros decimos, a ver, ya no me gusta tanto invertir en Blockbuster, mejor saco mi dinero y encuentro otra opción para poder invertir mi dinero, ¿vale? Y el contexto global, justo los conflictos globales y el entorno geopolítico que podamos tener. Actualmente pues está muy popular y muy fresco el tema de, de la guerra con Irán, de Estados Unidos con Irán, como en su momento hace algunos meses estuvo la posible invasión de Groenlandia, ¿no? O también cuando Estados Unidos tenía problemas, tensiones comerciales con Canadá, con México, bueno, con todo el mundo, con esto de las aranceles que quería poner. Entonces, estas 5 herramientas nos van a ayudar a encontrar las herramientas, perdón, a encontrar las oportunidades de trading para que así nosotros podamos saber en qué momento entramos o no entramos al mercado. ¿Vale? Entonces, vamos a abrir nuestra plataforma de TradingView. Ustedes en casa lo pueden hacer, tradingview.com, y ahí podemos ver las gráficas de los activos. Muy bien, una vez que ya tenemos abierto nuestro TradingView, vamos a comenzar. Lo primero que teníamos que revisar era las zonas de liquidez, ¿vale? Las zonas de liquidez son estas zonas donde el precio se acumuló, donde se negó a seguir subiendo. Por ejemplo, aquí vamos a marcar una zona de liquidez porque aquí justo el precio se resistió a seguir subiendo, ¿vale? Tenemos más zonas de liquidez, por ejemplo, aquí abajo es otra zona importante de liquidez porque esta zona de liquidez sirvió como soporte para que el precio no siguiera bajando, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver otra zona de liquidez justo aquí, ¿ok? Esta es otra zona porque aquí el precio se acumuló, ¿vale? Hubo muchas órdenes de compra y venta en esta parte, entonces esto nos quiere decir que el precio puede volver a estas zonas, ¿vale? Generalmente los gráficos regresan a las zonas de liquidez, ¿vale? Regresan a las zonas de liquidez que fue donde anteriormente hubo muchas órdenes de compra o de venta. Incluso aquí en la parte inferior del gráfico tenemos unas barritas. Estas barritas representan el volumen, ¿vale? El volumen es qué tantos actores en el mercado hubo ese día, ¿sabes? Mientras más
grande esté la barra, quiere decir que hubo más gente comprando y vendiendo esta acción de Microsoft durante este día determinado, ¿vale? Entonces, generalmente en las zonas de liquidez, el volumen de operaciones crece porque hay más gente comprando y vendiendo nuestro activo, ¿vale? Ahora bien, lo siguiente que teníamos que revisar son los indicadores de momentum. Hay muchos indicadores. Un indicador prácticamente es un modelo matemático aplicado a la gráfica con los datos del precio del pasado, ¿vale? Hay diferentes indicadores. Yo uso el índice de fuerza relativa o el RSI. Pueden usar el MACD, por ejemplo. Pueden usar algún otro oscilador. En este caso, el RSI es esta gráfica de abajo, ¿vale? Los indicadores de momentum nos ayudan a conocer la tendencia del activo, es decir, si va a la alza o si va a la alza, perdón, si va a la alza o si va a la baja, si tenemos mucha gente comprando o mucha gente vendiendo, ¿vale? En este caso, cuando la gráfica está por encima de este rectángulo morado, quiere decir que hay mucha gente comprando, que el mercado particularmente es alcista. Hay mucha gente que está metiendo operaciones de compra. A diferencia de cuando el gráfico está por debajo del rectángulo morado, quiere decir que la gente está vendiendo mucho el activo, es decir, está en zona de sobreventa. Entonces, yo veo al trading como jugar al detective, es decir, encontrar diferentes pistas para al unir las pistas poder encontrar la entrada perfecta para una operación, ¿vale? No siempre cuando el precio esté en sobreventa hay que entrar al mercado o no siempre cuando el precio esté en sobrecompra hay que vender. Hay que revisar otros factores, justo como les mencionaba, si estamos en una zona de liquidez previa, si hay un reporte trimestral próximo para una empresa, el contexto global, por ejemplo, ¿no? Si hay guerras, si todos somos amiguitos en el mundo, etcétera. Otra cosa que podemos ver en los gráficos son los imbalances. Los imbalances son los gaps que dejan los gráficos después de un fuerte movimiento, es decir, son los espacios vacíos, ¿no? Aquí en Microsoft, en abril del año pasado, tuvimos un gap muy grande. ¿Por qué? Porque hubo un reporte trimestral que le salió bastante bien a Microsoft como empresa. Miren toda esta zona. ¿Por qué? Porque de este punto a este punto el precio dio un salto grandísimo. Esto se conoce como gap o imbalance, ¿vale? Y generalmente funcionan como imán del precio hacia el futuro. No quiere decir que cuando el precio hace un crecimiento o un decrecimiento tan grande, inmediatamente va a regresar a esa zona. Pero miren, vino a ser su máximo histórico, regresó, volvió a la zona de liquidez del último máximo histórico y bajó. ¿Y de dónde se acumuló? Se acumuló justamente el precio en la zona de nuestro último gap, ¿vale? Aquí justo marcamos otra zona de liquidez y es una zona donde podemos, con la ayuda de otras herramientas, encontrar una entrada para meter una compra o una venta, si ya tenemos las acciones, en el caso de Microsoft, ¿vale? Yo como veo que va a venir Microsoft en el futuro, ¿ok? Mm, de hecho, yo agarré una operación de Microsoft apenas hace un mes, en marzo, a finales de marzo. ¿Por qué entré aquí en esta operación? Justo porque veníamos de una zona previa de liquidez, ¿ok? El precio llegó a la zona de liquidez, el precio también se encontró en una zona de sobreventa, es decir, había muchísimos actores vendiendo en el mercado. ¿Por qué? Por el sentimiento económico del miedo que causaba la guerra, ¿vale? Y además encontré un gran volumen, es decir, había muchísima liquidez. Eso refuerza mi zona de liquidez. Estas barritas son más grandes, por ejemplo, que cuando estábamos en los máximos históricos de Microsoft, aquí en esta zona, ¿sabes? Entonces fue un indicador perfecto para entrar en mi operación. En este caso, Microsoft subió casi hasta los 430, pero yo alcancé a salir en los 400. ¿Por qué? Porque el precio llegó a mi zona de liquidez que yo había marcado. Siempre es muy importante y lo que yo les puedo recomendar, hablando en la experiencia que tengo, cuando hagan una operación hay que saber dónde entrar,
pero lo más importante es saber dónde salir, porque muchas veces puede pasar que nos da el síndrome del avaricioso, ¿no? Que vas subiendo el precio y ya vas ganando en tu cuenta y dices, uy, voy ganando muchos dólares, pero yo quiero ganar más, me voy a quedar en esta operación. Y a pesar de que indicadores te estén informando que el precio puede revertirse o que hay noticia que va a explotar la guerra o que van a meter aranceles, pero tú por ese sentimiento de avaricia decides quedarte dentro del mercado, ¡pum! Pierdes lo ganado y muchas veces hasta lo invertido, ¿no? Entonces es importante saber dónde vas a entrar, pero es más importante dónde vas a salir. Y si el precio se va para arriba, no importa, tú ya ganaste. Es mejor pájaro en mano que 100 volando, dice mi abuelito, ¿no? Entonces, mi previsión para Microsoft, ¿ok? Es que va a regresar. Va a regresar porque miren la tendencia, tiene una tendencia bajista. Es decir, está haciendo altos cada vez más bajos. Después de este máximo histórico que tuvo en julio del 25, tuvo otro punto que no superó el máximo de mayo, perdón, de julio, en octubre. Después tuvo otro máximo en enero, bajó, volvió a subir, pero ese máximo ya no fue, no superó al máximo anterior. Es decir, todos los máximos, los últimos máximos no han superado a los máximos anteriores. Esto nos habla de una clara tendencia bajista, pero ojo, la tendencia bajista analizo que va a detenerse o se detiene en esta zona de liquidez, por lo cual puede llegar justo a esta zona y volver a subir. Entonces, mi pronóstico para Microsoft en los próximos meses es que pueda volver a hacer esto y subir. ¿Por qué? Porque los reportes trimestrales de Microsoft le ha ido bastante bien en cuanto a sus ventas, en cuanto a los números. Lo que no termina de convencer y lo que la ha castigado sobre todo es la gran inversión que hacen en su software, ¿vale? En la inteligencia artificial, lo frágil que es la inteligencia artificial, a pesar de que estamos viendo máximos históricos en empresas muy grandes, el inversor de Microsoft es muy exigente porque justo es una de las desventajas de invertir en una empresa de gran capitalización, de mega capitalización como es la trillonaria Microsoft, ¿vale? Vamos a analizar otra empresa, todavía tenemos minutos. Vamos a analizar, por ejemplo, Google. Google es de mis favoritas. Me encanta a mí invertir en Google. Porque yo sigo el portafolio de Warren Buffett. Warren Buffett es el Messi de las inversiones o el Cristiano Ronaldo de las inversiones a largo plazo, ¿vale? Este señor prácticamente ha vivido toda su vida invirtiendo en empresas cuando eran chiquitas y al crecer las empresas crece su patrimonio muchísimo. Y una de las empresas favoritas de Warren Buffett es Google. Entonces, eh, si Warren Buffett es una persona exitosa, yo voy a hacer lo mismo que Warren Buffett y una de mis favoritas también va a ser Google, definitivamente. Lo que yo veo en Google, vemos definitivamente una tendencia alcista, ¿vale? Una tendencia alcista. Los altos, los picos más altos del gráfico van en aumento, ¿vale? Ahora vamos a quitar este para poder ver de mejor forma el gráfico. Ok. Entonces, número uno, vamos a marcar las zonas de liquidez. Aquí tenemos una zona de liquidez marcada. Aquí el precio se resistió a seguir bajando. Ok. También vamos a marcar una línea de tendencia que yo veo aquí. Las líneas de tendencia no siempre son horizontales. Muchas veces son verticales, como aquí lo podemos ver. Cuando toca la línea de tendencia, justo coincide con nuestro indicador en una zona de sobrecompra y cae el precio un poquito. Después vuelve a tocar la zona de la línea de tendencia, tenemos un indicador en sobrecompra y vuelve a caer. Una vez más vuelve a tocar la línea de tendencia y vuelve a caer, ¿vale? Es importante justo que tengamos eh, diferentes, diferentes pistas para poder nosotros tomar una decisión al momento de invertir. No siempre que toque la línea de tendencia, forzosamente vas a tener que invertir, ¿vale? Es necesario revisar otros panoramas, ¿vale? Tenemos justo aquí en Google, si acercamos un poquito a la gráfica, ¿ok? Tenemos imbalances. Acuérdense que los imbalances eran las zonas que dejan los gráficos después de un fuerte movimiento.
¿vale? Aquí tenemos diferentes imbalances en Google. Tenemos un imbalance aquí, ok. Vamos a ver, tenemos otro imbalance aquí. Y ojo, porque aquí también coincide una zona de liquidez justo con este imbalance. Porque si alargamos este rectángulo, ¿ok? Aquí hubo, en esta zona, ¿ok? El precio llegó a nuestra zona de liquidez y bajó. Volvió a regresar a nuestra zona de liquidez y bajó otra vez a la siguiente zona de liquidez. ¿Para qué? Para volver a regresar a la zona de liquidez antes del gran salto que dio. Este gran salto tiene una semana, me parece que fue el miércoles de la semana pasada. El reporte trimestral de Google les fue brutal, les fue increíblemente bien y los inversores justo premiaron Google y se fue para arriba, se fue para arriba muchísimo, creció un 8 o 9% en un solo día y de ahí no ha parado de crecer. Incluso hace un par de días anunciaron una noticia donde están haciendo una alianza estratégica con Anthropic como socios comerciales para invertir en Anthropic. Recordemos que Anthropic es una empresa actualmente de inteligencia artificial que está entrando durísimo. Entonces, que Google, que es la empresa, una de las empresas más grandes del mundo, la segunda empresa más grande del mundo, se una con uno de los líderes de inteligencia artificial, quiere decir que el sector de la IA está en máximos históricos, pero va a seguir creciendo, ¿vale? Aunque yo en este momento ya no entraría en Google. ¿Por qué? Porque el precio ya está justo, ¿sabemos? El precio ya está llegando a los máximos históricos y comprar en máximos históricos como inversor es de las cosas peores que puedes hacer o de las más arriesgadas, porque también puede pasar que haga un máximo histórico, por ejemplo, aquí hubo un máximo histórico, el 29 de abril, justo antes de su reporte trimestral hizo un máximo histórico y a pesar de eso volvió a ser un super máximo histórico, ¿sabemos? Entonces siempre es importante conocer los riesgos y lo que les decía al principio, no invirtamos en cosas que no conocemos porque el riesgo se multiplica, ¿vale? Lo que yo esperaría para Google es que regrese a la zona de liquidez, es decir, que venga a limpiar el imbalance porque justo como les comentaba, los imbalances son imanes para que el precio regrese de ahí tarde que temprano, ¿no? Aquí vimos este imbalance en noviembre del año pasado, subió y el precio regresó a cubrir este imbalance en un par de meses, ¿no? Entonces, yo lo que veo en el corto plazo aquí en Google es que pueda seguir subiendo porque el hype de Google está tremendo y pueda bajar ya sea al imbalance, volver a hacer un retroceso, bajar a la zona de liquidez y seguir subiendo. Muchas veces dependemos también del contexto geopolítico. Si anuncian el día de mañana que hay una guerra, que la OPEP se va a destruir o que la ONU se va a separar o pueden pasar muchas cosas y más con Donald Trump como presidente de nuestro país vecino, el precio puede seguir bajando. Una de mis entradas a largo plazo puede ser aquí en esta zona, en este recuadro, entre los 350 y los $340, ¿ok? O si el precio baja más, yo volvería a entrar alrededor de los $310, ¿vale? Es importante que siempre que metamos una operación tengamos una gestión de riesgo adecuada. Yo siempre he sido de la idea que el mejor trader no es el que más gana, sino que el que mejor maneja el riesgo. ¿Vale? Mientras mejor manejes el riesgo, mejores picks como trader vas a conseguir, ¿vale? Entonces, esto es lo que yo veo con Google en el corto plazo, ¿ok? Y por cualquier situación geopolítica, si llegara a bajar más el precio, yo volvería a comprar en esta zona, siempre cuidando los indicadores, los reportes trimestrales que pueda llegar a tener Google en los próximos 3, 6, 9 meses, así como también las noticias, las alianzas estratégicas y también la competencia, ¿no? Porque justo cuando Google sacó la noticia de que se estaban juntando con Anthropic, con la empresa de inteligencia artificial, otras empresas de inteligencia artificial bajaron sus acciones. ¿Por qué? Porque la competencia está muy dura. Entonces, cuando eres inversor de un sector, no solamente tienes que estar enfocado en una sola empresa, ¿sabes? Tienes que estar viendo todo el ecosistema del sector. A mí me gusta mucho invertir en empresas de tecnología.
las empresas que cotizan en el Nasdaq y que son trillonarias, por lo que ya platicamos anteriormente, ¿ok? Pero puede que haya inversores que prefieran invertir en empresas de petróleo, en empresas de consumo, por ejemplo, invertir en Walmart, o por ejemplo, invertir en Netflix, invertir en Disney, ¿no? Hay muchos sectores, es lo único de las stocks, de las acciones, que hay muchísimos sectores que tú puedes elegir para invertir, no solamente tienes que centrarte en uno. Aquí lo interesante es que puedas siempre seguir un plan de trading y no operar con el sentimiento de miedo o con el sentimiento de la avaricia, ¿no? Porque muchas veces pasa que el precio empieza a crecer y dices, ay, se me va a ir el precio, no, me voy a subir al tren y te subes al tren y se cae el precio, porque pues muchas veces las instituciones eh, hacen entradas muy grandes para barrer a todos los inversores pequeños, ¿no? Entonces siempre es ideal cuando entras a una operación entrar con un riesgo adecuado y con un plan, nunca con el sentimiento, nunca con el corazón en la mano, siempre con la cabeza, señores. ¿Vale? De hecho, yo les comparto que entré en Google justo en marzo. No entré hasta abajo, hubiera sido fenomenal entrar hasta abajo. Entré en los $280, los 279 para ser exactos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vi este pequeño imbalance de aquí, este chiquitito imbalance, este hueco. Dije, aquí va a venir el precio. Vino el precio y se cayó un poquito más. Entonces yo ahí aguanté, ¿ok? De hecho, el punto en el que yo hubiera cerrado mi posición era justo un poquito más abajo, aquí en los $260. Si el precio de Google bajaba a los $260, yo vendía mis posiciones porque es mejor perder, la compré en 279. Es mejor perder $20 que perder 40, porque la siguiente zona de liquidez, miren, el siguiente imbalance estaba en los 224. Entonces, por eso es importante tener una buena gestión de riesgo, ¿vale? Yo vendí en los 300 justo porque encontré esta zona de liquidez y decidí salirme. Después me arrepentí un poquito porque el precio se fue al infinito sin mí, pero me voy contento porque tuve la oportunidad de ganarle a Google algunos dólares. ¿Vale? Ya tenemos el tiempo encima y todavía tenemos que hablar de un par de cositas. Ok, me hubiera gustado también hablar de Meta y de Amazon, pero bueno, ya que tenemos el tiempo encima, será para una clase siguiente. En general, estas son mis previsiones para Google y para Microsoft y vamos a regresar a las diapositivas. Muy bien, entonces vamos a regresar. A mí me gusta muchísimo invertir en Blue Whale Markets, justo quien es el anfitrión de esta clase. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene algo muy bonito que es el apalancamiento. El apalancamiento prácticamente es que una institución, o en este caso un broker, como lo es Blue Whale Markets, te preste dinero para potencializar tus ganancias. Ojo, como todo, siempre hay que manejar el riesgo, porque mientras mayor potencial de ganancias tengas, también mayor potencial de pérdidas puedes tener. Entonces es importante que sigas un plan y uses el apalancamiento a tu favor, no en tu contra, ¿vale? Vamos a ver. Si tú hubieras comprado una acción de Microsoft, poniendo el ejemplo del trade que les platiqué que entré, justo que entré en los $370, ¿ok? Comprabas en $370 y vendías en $400, que más o menos en pesos mexicanos son como 7,500 pesos, ¿vale? Tenías de ganancia $30. Esto no sin usar apalancamiento, ¿eh? Esto es una acción normal de que tú, ¿cuánto cuesta una acción de Microsoft? ¿Qué crees? ¿Te cuesta 3,700? Va, pongo mis 370, perdón, 3,700. Bueno, algún día van a llegar a valer eso esas empresas, ¿no? Pones tus 370 dolaritos, ¿ok? Vendes en 400 dolaritos porque hiciste tu análisis y no te importa si Microsoft se fue más arriba porque tu análisis fue correcto, porque tú vendiste y ganaste. Cuando ganas, tu análisis es correcto. Entonces, tuviste una ganancia de $30, ¿ok? Con el apalancamiento de Blue Whale, tú puedes comprar una acción con el 5% del valor del activo. Es decir, si yo quiero comprar una acción de $370 de Microsoft, no necesito $370, necesito tan solo casi $20, ¿vale?
con 350 pesos puedes comprar una acción de Microsoft gracias al apalancamiento que te da Blue Whale Markets, ¿vale? Entonces, si tú tuvieras tus $370 y los metes a apalancamiento, realmente podrías comprar 20 acciones. O sea, en vez de ganar 30, podrías ganar 30 por 20 acciones, son $600 podrías ganar. Pero ojo, hay que manejar el riesgo. No por avaricioso vas a meter el 100% de lo disponible. Porque también si mi análisis no hubiera sido correcto y Microsoft en vez de irse a los 400 se lleva a los $340, por ejemplo, ese dinero que tú tenías invertido pues puede disminuirse o puede incluso desaparecer. La recomendación que todos los brokers dan, que todos los traders dan, es manejar un riesgo entre el 1 y el 5% de tu cuenta, ¿vale? Es decir, si tu cuenta es de $100, únicamente vas a arriesgar, es decir, vas a comprar una acción que tenga el valor del 5%, ¿vale? O sea, $5 en este caso. Yo como estoy un poco más loco con esto del riesgo, me gusta meterle un riesgo del 25%, que fue lo que hice. Entonces, el 25% de las 20 acciones que yo pude comprar son 5 acciones, ¿vale? Con el apalancamiento de Blue Whale, yo compré 5 acciones teniendo el dinero de lo que cuesta una acción, $370. Entonces, con este apalancamiento yo potencialicé mis ganancias porque compré 5 acciones en 370, las vendí en 400 y en vez de ganarle $30, le gané $150, ¿vale? Y lo bonito de esto es que fue en un tiempo muy breve. Miren, les voy a enseñar en cuánto tiempo pasó de los $370, que fue donde compré. $370, ok, lo compré aquí justo antes de que siguiera cayendo. Lo compré el 26 de marzo y lo vendí el 15 de abril, en una quincena invirtiendo $370 con el 25% de riesgo, ok, le gané $150, ¿vale? Entonces, yo justo les recomiendo muchísimo Blue Whale por esta situación del apalancamiento, porque te puede ayudar a potencializar tus ganancias si tienes un buen análisis, ya se los dije, pensando, no con el corazón de, tengo esperanza de que va a subir, y la esperanza dicen que nunca muere, pero en el trading la mayoría de las veces así es, ¿vale? Algo muy importante que quisiera enseñarles es este gráfico. Este gráfico es la bolsa de valores de Estados Unidos a través del tiempo durante los últimos 50 años, ¿vale? Hay muchas razones para no invertir. El miedo de la inflación, el miedo a perder el dinero, que necesito comprarme un coche nuevo, ¿no? Que no es necesidad de comprarse nunca un coche nuevo, desde mi humilde opinión. Hay muchísimas razones para no invertir. Pero el SP 500, que así se llama el activo que representa la Bolsa de Valores de Estados Unidos, ha tenido un 10% de retorno cada año en promedio durante los últimos 70 años, desde 1950. Y siempre, después de todas las crisis, tiende a subir. Cuando fue la guerra de Corea, cuando mataron a John F. Kennedy, por ejemplo, el Black Monday, la guerra del Golfo, el 11 de septiembre, que justo fue después de la crisis de la burbuja del .com, ¿okay? Cuando había muchas empresas que simplemente por llamarse .com estaban súper, súper valoradas, cuando fue la crisis mundial de las casas, ¿no? En 2008, que a muchos de nosotros nos tocó vivir esa crisis, cuando el Brexit, cuando el COVID, no sé si se acuerdan que incluso el petróleo llegó a valer $20 y había días en los que el petróleo estaba en negativo, era una locura. Y a pesar de esas crisis en las que todos pensábamos que ya se iba a acabar el mundo y que nos íbamos a ir a la pobreza todos, el mercado siempre regresó a la alza. Y eso sucedió apenas con lo de Donald Trump y los aranceles, sucedió con lo de Irán y va a volver a suceder, así como dice el meme de Dark. Va a volver a suceder, señores. Entonces hay muchas razones para no invertir, pero hay muchísimas más razones para sí hacerlo. ¿Qué es esto? ¿Vale? Muy bien. Para finalizar, hay un regalo sorpresa. Me informan nuestros amigos de Blue Whale Markets que nos van a dar un bono del 100% de tu depósito de $500. Si depositas $500 en tu cuenta,
vas a operar con otros $500, es decir, 1000. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, Microsoft, suponiendo que la promoción no fuera $500, sino 370 como fue Microsoft, que ojo, que no es 370, son 500, pero suponiendo, vamos a ponerlo en el ejemplo anterior, vamos a regresar. Yo le deposité $370 a mi cuenta y Blue Whale Markets me dio el 100% de mi bono, es decir, otros $370, o sea, $740, ¿vale? Me dio en total $740. Con esos $740, en vez de comprar 5 acciones con mi riesgo del 25%, hubiera podido comprar 10 acciones, ¿vale? Pero esa promoción no me la aplicaron a mí, entonces aprovechenla porque esta promoción les ayuda a duplicar aún más su potencial ganancia, ¿vale? Entonces, dejen en los comentarios si tienen alguna duda, quién quiere el depósito, quién dice yo. Y por mi parte es todo. Muchas gracias por estar aquí conectados en esta clase el día de hoy. Y cierro con la siguiente frase. El mejor momento para invertir, como ya lo vimos, fue hace 20 años. El segundo mejor momento para invertir es hoy. Hasta luego, muy buenas noches.